Hola queridos amigos, les habla el Colibrí, estamos en una sección más de Cuéntenos Historia de su página digital y revista digital Chela y el Colibrí. Hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama Duan Steven Ramírez y hoy vamos a hablar sobre los museos, porque los museos han sido algo muy atractivo para la humanidad y sobre todo para la cultura. Pero bueno, Juan, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo fue tu niñez, cómo fue ese desarrollo hasta decidir estudiar lo que estudiaste. Bueno, yo crecí en Medellín, ¿cierto? Y he vivido toda la vida ahí, en un barrio periférico de la ciudad. Y crecí también en una familia regionista, sauróloga, donde principalmente pues mi mamá y mi hermana son las personas más activas en la comunidad. He crecido en ese espacio, ¿cierto? Y eso ha determinado pues de alguna manera las visiones del mundo y de la vida que yo tengo. ¿Cómo llegué hasta donde estoy? Pues decir una cosa me ha llevado a otra. No es que yo el camino lo tuviera ya claro y trazado lo que yo quería hacer cuando grande, no. Simplemente ha sido como, como descubrir cosas en el camino e irme por ese camino aprendido. Esto ha sido la vida prácticamente. Entonces no era que yo quisiera estudiar ciencia política o bibliotecología específicamente, sino que es más, yo ni siquiera sabía que eso existía como tu profesión cuando estaba pequeño. Simplemente fue como los hallazgos en el camino que uno se iba metiendo y se le van abriendo las puertas y uno aprovecha para aprender cada día más. ¿Cómo fue la concepción del ser humano para hacer el primer museo de la historia que se recuerde? Pues bueno, la historia de los museos, hasta donde yo la comprendo, yo no soy historiador y hay que agregar también que la historia está, como tal, la disciplina de la historia está muy ligada también a los museos, a los archivos, a las bibliotecas y a los centros de documentación. Eh, Incluso esas disciplinas en la antigüedad no eran disciplinas que se diferenciaran mucho. Es decir, esa diferenciación de las disciplinas viene desde la modernidad. Casi que hace muy poco que la gente viene especializándose en áreas del conocimiento. Antes la gente tenía una especie de prácticas y técnicas muy ancestrales que hicieron, ¿cierto? Y que daban como origen a eso, a las prácticas de los museos, de los archivos, de las bibliotecas, pero que todavía no estaban como muy claras, pues, o sea, es decir, como hoy se tienen en cuanto a disciplinas y ciencias. Entonces, antes los museos incluso eran bibliotecas, es decir, una unidad de información era varias cosas, era archivo, era biblioteca y era museo también, ¿cierto? Como que se mezclaban esas cosas. Hoy se hace la distinción entre bibliotecas, claramente, museos, archivos, como que cada una trata un documento diferente y una memoria particular, pero antes es diferente. Y a las primeras bibliotecas pues, seguramente tienen mucho que ver con el desarrollo de la escritura y el papel. Esa relación con esa relación con esa historia científica y tecnológica de la humanidad, determinan que el conocimiento de alguna manera se tenga que inicialmente que recopilar, acumular y catalogar también. Se menciona mucho la biblioteca de Alejandría como un momento de partida, ¿cierto? Por ser como de esas primeras instituciones como tal que recogieron mucho conocimiento escrito, especialmente escrito, de varias culturas. Y la historia particular de la biblioteca como tal de Alejandría, pues, para mencionar, tiene que ver con diferentes culturas y diferentes momentos de la historia. Y también está trazada por eh, muchas guerras de diferentes culturas. Entonces, se tiene que se crea por allá, en Alejandría, en Egipto.
Y lo curioso es que la constituyen los griegos, cuando tuvieron influencia sobre Egipto. Y la hicieron como un proyecto, ¿cierto?, para compilar el conocimiento que ellos tenían los filósofos y toda la cosa. Después, lo que pasó fue que llegó la era romana, ¿cierto? Invadió de nuevo Egipto y se dio otra transformación en ese espacio, en esa biblioteca. Incluso fue tanta la transformación que yo diría que poco a poco fue que esas invasiones la fueron acabando y fueron acabando con esa memoria, porque suele atribuírsele la quema o la destrucción total como a los musulmanes, pero pues no sé, eso son muchas guerras ahí, vuelvo y digo, no soy historiador, pero aún así creo que todos aportaron su granito de arena a destruir ese patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, después lo que pasó fue que el Imperio Romano ya dominaba sobre ese sector, sobre esa tierra, y como el Imperio Romano se volvió cristiano, entonces cambió de visión. Y como entraron como a la Edad Media, eh, tenían cierto sesgo religioso y destruyeron todo lo que era pagano. Entonces también los cristianos contribuyeron a eliminar lo que quedaba en memoria de esa biblioteca. Después llegaron también las otras invasiones de los árabes y así las guerras eh, contribuyeron precisamente a acabar con ese patrimonio histórico. Bueno, cuentan que en esta biblioteca de Alejandría, pues hasta tenían zoológico, inclusive, y uno ve los libros que tenían y eran unos rollos en piel, otros eran en papiro, otros en diferentes materiales, y estaban ahí guardaditos y era una forma muy precaria en cierta forma de guardar las cosas, pero todo fue evolucionando. Me imagino que con lo de la imprenta, pues ya todo cambió. Cada época, esa relación entre la tecnología y el avance científico que tiene que ver mucho con cómo se organiza el conocimiento también y cómo se conserva la memoria. Entonces, en esa época, pues digamos que uno de los más grandes avances tenía que ver con el papel, por eso eran rollos de papiro. Los que documentaban eran las bibliotecas, pues que guardaban esa información ahí. Y después fueron libros manuscritos, eso es muy típico de la Edad Media, donde los escribas pues, hacían libros y eso tenía un trabajo impresionante y eso era un arte completo. Entonces hacer muchas copias era un trabajo muy difícil, entonces los libros eran más bien exclusivos y escasos. Después, con la imprenta, como mencionas, pues esa revolución tecnológica trajo la facilidad de imprimir libros, pues mucho más sencillo con todo el tema de la revolución industrial. Entonces, eso hace que de alguna manera se permita que el libro en ese momento transforme mucho a la sociedad, pues que a través del libro se alcance el conocimiento y se democratice un poco más el conocimiento. Aunque el primer libro, pues que se destaca que fue impreso fue la Biblia. Pues, Que fue eh, traducida al así alemán. lo cuenta la historia, Ajá. Bueno, que fue pero traducida al alemán. uno ve que tuvo que haber alguien muy interesado en el conocimiento en lo que se refiere a la Biblioteca de Alejandría, porque dicen que los barcos tenían que parar allí obligatoriamente en Alejandría y que ellos literalmente asaltaban los barcos, las autoridades de Alejandría, y en vez de buscar oro, plata, cualquier cosa, lo que buscaban eran los libros. Y esos libros eran llevados a esta biblioteca. ¿Qué de cierto hay en eso? Yo también creo que el proyecto inicial que tenían los griegos era de acumular como mucho conocimiento. Y eso se hacía a través de todos esos manuscritos antiguos. Se dice que la Biblioteca de Alejandría albergaba como 900.000 documentos de diferentes culturas, desde Asia, ¿cierto? África y Europa. Entonces, lo que había ahí era muy importante. Había mucha información que era clave, que era muy clave, que podría decir a los ojos de un buen investigador de la época, pues muchas cosas. Entonces, el conocimiento, pues, es clave en las culturas.
por eso seguramente parte de lo que el botín de quien si supiera que eso tendría valor, pues sería esa información, de llevarse esa información y llevársela a ese momento a un imperio, ¿cierto? Eso es como algo que yo diría que no ha cambiado mucho hoy, pues las grandes potencias tienen grandes bibliotecas, grandes museos, recogen la información, la estudian muy bien y así. Sería interesante conocer el momento histórico donde se divide, donde toman la biblioteca aparte y el museo aparte. Sería como un inicio de una nueva era, en cierta forma, ¿no? Esas disciplinas se vienen a separar en la modernidad y casi todas las disciplinas de las ciencias sociales se empieza a separar unas de otras, debido a que existe pues como un interés en la especialización por parte del conocimiento. Entonces se fundan las bibliotecas nacionales, los archivos nacionales, las bibliotecas nacionales, los museos, todos muy nacionales del lado del Estado moderno, con el fin de precisamente preservar ese tipo de memoria. Se empiezan como a separar las disciplinas, todas, inclusive la historia. Entonces ellas empiezan como a revolcar dentro de sí con la filosofía y empiezan a decir, bueno, ¿qué me diferencia a mí del otro que hace esta actividad? Y entonces empieza todo un pensamiento teórico, filosófico que determina, bueno, si yo soy historiador es porque me dedico a estudiar eh, eso de la historia, el transcurrir del tiempo en las sociedades, todos los momentos históricos, que no hace un bibliotecólogo que se dedica como a la memoria bibliográfica o un archivista que se dedica como a la memoria pues documental como tal de los archivos de los documentos, que es diferente. Y así empieza como a diferenciarse cada disciplina. A decir, yo me encargo de esto. Y eso es prácticamente la modernidad. Hay una biblioteca famosísima en el Como, mundo y que ha creado un mito en la historia y en la actualidad, y es la Biblioteca del Vaticano, que guarda muchos secretos. De pronto, eso es lo que habla de la información, fue lo que motivó a el Imperio Católico en el Vaticano recopilar toda esta información de todo el mundo. pues sí, yo digo que la información es un activo muy importante para cualquier organización. Eh, Porque hoy en día pues, y las organizaciones hoy son muy conscientes de eso, ¿cierto? Es un capital muy importante, el cual no pueden perder. Y seguramente en ese ejercicio imperial que tuvieron todos, de alguna manera esos movimientos políticos pasados, detectaron esto. Entonces por eso buscaron preservar su memoria, ¿cierto? Y también la memoria de otros, hacer saqueos, porque el museo también tiene una relación en la modernidad con precisamente el saqueo que se hizo en América o en África, ¿cierto? Como una especie de trofeo de guerra, donde se llevaban todo ese patrimonio de allá, de otro lado, y lo iban y lo exhibían por allá en Europa. Y eso tiene un valor muy grande. O sea que me Entonces, es cuentas que, trofeo en relación de guerra ajá, también, una forma de mostrarle al otro el poder. Hay muchas cosas ahí. Y ya con respecto a lo del Vaticano, pues claro, ellos saben muy bien que ahí tienen su propia historia, que están conservando también su propia historia, la historia de la iglesia. bueno, habíamos hablado en cierta ocasión de hacer un museo sobre un personaje X. ¿Qué es lo que tendría que yo tener en presente para hacer un museo de una personalidad? Hacer un museo sobre un personaje específico, pues yo creo que hay que mirar los ejemplos que existen. Tiene que tener, lo que uno conserve, tiene que tener cierto valor patrimonial, cierto cultural, para que merezca, puede ser como conservado. No todo tiene igual de relevancia. Entonces, seguramente eso tiene que ver con voluntad de la gente de construirlo. No sabría cómo decirlo. O sea, hoy puede existir museos de muchos personajes de Hollywood,
y quieren conservar la ropa, las cosas, y eso es posible, o sea, todo eso es posible, según la visión de museo que se tenga. Tú me dices que no todo es importante, o sea que uno para hacer un museo tendría que escoger lo importante, lo que no lo es. O sea, todo no se puede guardar de una persona para ponerlo en un museo. No, eso ya tiene que ver con criterios de clasificación, porque si no, uno se acumula, se llena de información y uno tiene que obedecer a ciertos principios para poder hacer la clasificación de la información para no llenarse de ruido, por decirlo así. O sea, no todo lo que uno tiene lo va a conservar, porque pues sería como llenarse de cosas que no tienen sentido y que no vas a encontrar nada. En este momento, ¿qué museos son los más importantes en el mundo? Esta pregunta es una visión muy subjetiva. Eso depende, ¿cierto? Del interés de la persona. Hay museos, yo creería que todos los museos son valiosos, ¿cierto? Y, y que me preguntes a mí qué museos me interesarían, pues a mí me interesan mucho los locales, porque son los que hablan de nuestra historia, son los que hablan sobre nuestra cultura, y esos son importantes, sin desmeritar otros, ¿cierto? Dependiendo de lo que los ¿Cómo, interese. cómo, por ejemplo, opera la tecnología ahorita, por ejemplo, en museos tan famosos como el Prado o el Museo del Louvre o de estos museos internacionales y aún también en nuestro medio, pues me imagino que la tecnología ha cambiado un poquito la concepción de los museos y las bibliotecas. Sí, claro, ahora los museos también van muy de la mano de la tecnología. Incluso permiten que las exposiciones sean más interactivas. Es clave, claro, incluso para poder conservar las piezas. Por ejemplo, cuando uno está en un museo o una biblioteca acá en Bogotá, sobre todo en Bogotá, uno ve que hay disposición de computadores, hay vigilancia inclusive, hay todo un andamiaje de seguridad, hay inclusive formas de ver videos, interactuar, o sea, hay muchas formas de ahorita, o sea, con esta modernidad, ¿cómo ves cómo ha evolucionado el museo, por ejemplo, si lo comparamos un museo de ahora, una biblioteca de ahora, con la antigüedad? ¿Cómo ha surgido esa evolución? Yo creo que lo que va dirigida la pregunta es como al tema de las exposiciones, cómo han cambiado la forma de exponerse los objetos también. Y obviamente eso tiene mucha relación con las herramientas que tenemos. Y todo depende del tema. Eso también va muy ligado como al arte. Yo no soy muy especialista en el tema del arte, pero sí sé que tiene que ver mucho con eso, que se pueda llevar a puestas en escena, ¿cierto? Como desde el cine, integrar también otros elementos del arte diferente para poder hacer como más, mejor la experiencia del usuario, ¿cierto? O de quien visita el museo. Es con ese fin también de ser como entregar el mensaje y también hacer mejor la experiencia de esa persona, pensaría yo. Por ejemplo, la robótica es una cosa de la que está ahorita incursionando en nuestra vida a nivel internacional. ¿Cómo ves tú un museo del futuro, por ejemplo? Pues si lo basamos en la robótica y pues en los asuntos de la tecnología, yo pienso que los museos en el futuro también se van a apoyar mucho de la virtualidad de lo que viene pasando. O sea, es decir, que las visitas se hagan a través de Internet. Que yo pueda coger como el Google Maps y pueda ingresar a esas exposiciones de alguna manera en un determinado museo. Ya existen exposiciones así de ciertos museos. A eso creo que va a apuntar, ¿cierto? Que se puede hacer una visita desde la casa. Y O más con sea, las todo va a ser situaciones, casi virtual, ¿no? podría ser. Aunque a mí me preocupa mucho eso, pues me parece importante los espacios como tal, donde uno, los espacios públicos que uno pisa, no el espacio público de ahora del Internet, sino en el cual uno también como persona sale y tiene la experiencia con otras personas. Bueno, dicen, hay una historia que
cuentan que pues en la antigüedad siempre se han clasificado los libros en las bibliotecas por secciones, filosofía, ciencia, religión, y que había una especie de ciencia que era la que no querían que mostraran como tan abiertamente. Entonces eran los libros ocultos, del ocultismo, de la alquimia. Entonces le llamaban metafísica porque siempre los colocaban en la parte de la física y los colocaban como más ocultos allá más a la pared, no sé, más que no les encontraban y le llamaban la metafísica, que de ahí nació la palabra más allá de lo físico o más allá de lo que se ve. Eh, Estos libros ocultos, ¿cómo se consideran para un bibliotecario y para una persona que está haciendo un museo? Estos libros se deberían de hacer una cosa especial para ellos, como un museo especial, o cómo lo harías tú?